Buenos días YouTube, Israel aquí con otro video más relacionado sobre el tema de condominios. El tema que traigo el día de hoy es un tema muy interesante porque me hicieron la pregunta a través de las redes sociales, es ¿qué responsabilidad tiene el administrador sobre informar? Bueno, aquí hay dos aspectos muy interesantes que vamos a tratar el día de hoy. Es cuando demasiada información confunde y cuando muy poca información deja a oscuras. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Quédate en el canal, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, aquí hay dos aspectos muy interesantes. El primero es si efectivamente es una obligación el informar. Recordemos que la administración es utilizar los recursos de los propietarios para llevar a cabo la administración. Esto implica una gran responsabilidad porque hay una responsabilidad de administrar los recursos, pero también de decir qué se están haciendo con esos recursos, hacia dónde van esos recursos, qué estamos haciendo con ese dinero. Y hay dos cuestiones fundamentales. Una es la información y otra es cómo manejarla. Es decir, el mismo punto, el equilibrio del punto intermedio es cuánta información se requiere para convencer, para persuadir a los condominios de que su fondo, su administración se está llevando de forma apropiada porque los recursos están siendo utilizados de forma apropiada. Y la otra es cuando es demasiada información que confunde, abruma, es decir, a todo mundo le da flojera ver porque es confuso, no se entiende, demasiados números, demasiadas cantidades, demasiados conceptos, es decir, es demasiada información. Entonces aquí hay un punto muy interesante porque primero la visión de la información, el objetivo de la información es clarificar ideas. Es decir, que la información tenga el propósito que busca, es decir, que el condominio sepa hacia dónde va. Entonces aquí una cuestión elemental es no dar demasiada información, tener toda la información a la mano, obviamente, porque de un trasfondo viene la información, es decir, todos los datos, la información abajo, surge unos reportes que permiten digerir fácilmente la información. Y la segunda parte es que también puede ser tan poquita información que también quedan en lugares oscuros. Entonces aquí hay un equilibrio bastante esencial para poder determinar que los fondos o la administración se está llevando de manera adecuada. Entonces, si agarramos, por ejemplo, todos los reportes contables que traen toda la información, todos los estados financieros y se presentan como tal, pues obviamente alguien que conozca sí los puede leer e interpretar, pero alguien que no conozca los deja en oscuras. Es decir, demasiada información es igual que no suficiente información. Entonces, aquí la labor del administrador está manejar esa información, es decir, articularla de una manera importante para sacar lo esencial, para extraer aquello que es importante. Recordemos que en los condominios la gente que paga cuota no tiene todo el tiempo de estar analizando los estados financieros y llevando a cabo investigaciones sobre los números y qué significa este concepto. Más bien él quiere ver exactamente dónde van sus recursos. Y una forma muy sencilla es hacerlo muy gráfico. A la gente nos gustan las cuestiones muy gráficas. Si tú tienes un presupuesto del año anterior y un presupuesto de este año y haces una gráfica, ves perfectamente el comportamiento mes tras mes de un mes y otro. Entonces genera una comparativa que puedes ir siguiendo, es decir, que tiene una coherencia. O si tú tienes una serie de gastos y los aglomeras en conceptos muy prácticos, por ejemplo, limpieza, mantenimiento, el nómina, es decir, lo aglomeras en conceptos muy prácticos, permite presentarlos de una manera muy gráfica, es decir, cuánto gastamos en empleados, cuánto gastamos en insumos, cuánto gastamos en alberca, cuánto nos costó el servicio de recolección, cuánto nos salió el servicio de administración, es decir, compararlo peras con peras. Y esto permite dar un aspecto muy transparente. La otra cuestión también es de que las imágenes venden mucho, es decir, si yo tengo un proyecto importante y lo sustento con imágenes del proceso del trabajo, pues yo le doy una transparencia a mi proceso muy interesante. Entonces aquí hay tres elementos muy prácticos. Primero, demasiada información es igual que muy poca información. Segundo, las gráficas ayudan mucho para poder entablar esa comunicación y esa persuasión de hacer notar el uso de los recursos, una comparativa. Y el tercero, las imágenes son esenciales porque ellas presentan gráficamente, visualmente cuál es el proceso de este trabajo. Porque recordemos que muchos de los trabajos en la administración no son precisamente al exterior, es decir, no son visibles. Muchas veces tienen que ver con la operación,
es un mantenimiento que será que permite el uso y goce de ciertas áreas que como permanecen, pues obviamente no se ve esa inversión. Entonces el hecho de hacerlo de esta manera, de proyectarlo de esta manera, da una claridad importante a los condominios de saber cuál es el uso de sus recursos. Entonces ese es el tema del día de hoy, muy sencillo, muy práctico. Espero te guste. Deja tus comentarios abajo. Vamos a estar tomando otros temas también importantes sobre el régimen de propiedad. Deja tus preguntas. ¿Tú cómo informas? ¿Tienes problemas al momento de informar? ¿Te cuestionan cuando informas? Bueno, deja tus preguntas, las estaré contestando. Nos vemos para el próximo video.